Hola, buenos días. Damos unos 2 minutos y comenzamos con la junta. Esta va a ser una nueva dinámica que vamos a estar desarrollando. Prácticamente existe la posibilidad también de que si tienen alguna pregunta, alguna consulta o alguna duda en particular, la podamos resolver en esta o en próximas juntas. Entonces, damos unos minutos más y comenzamos. Miren, vamos a dar inicio con la presentación. Ya nada más solo para recordarles, la dinámica de la Junta es que particularmente cada semana vamos a estar viendo temas variados. Estos van a ser de acciones, tipo de cambio, inversiones alternativas o también algunas perspectivas respecto a sectores económicos, ya sea industrial, material, de construcciones, de consumo. El segundo punto es que las preguntas solicitadas y propuestas antes se realizaban a través de sus asesores de inversión o de promoción, pero ahorita ya está habilitada la posibilidad de que podamos realizar alguna pregunta, alguna consulta, ya sea directamente acerca de la presentación o alguna otra inquietud que ustedes tengan respecto a su actividad económica, la perspectiva o el sector de su industria. En las juntas, los canales de comunicación permanecían bloqueados. En esto particularmente son cámara y audio, pero las preguntas sí siguen ya en formato abierto. La realidad que nosotros buscamos con esto es que sea un espacio para ustedes que les ayude a tomar decisiones de inversión en la parte de la actividad económica, de ubicarse en dónde se posiciona su industria o su giro económico, de tal forma que si ven una perspectiva un poco más positiva o negativa, la podamos platicar en esta reunión. Realmente planeamos que sean juntas de 20 minutos, que sea un formato muy ejecutivo y que sea una visión para lo que está ocurriendo en la semana o hacia próximos días. En esta junta que vamos a ver, como cada semana, los bullets de inicio de la semana, evolución global de la inflación, porque todos estamos entendiendo que uno de los temas más importantes que están surgiendo, no solamente en el contexto nacional, sino en el contexto global, es el incremento de los precios, de la canasta básica, de logística, de materiales, de insumos, y esto es lo que vamos a platicar. El tercer punto, la evolución global de algunos indicadores económicos, que es relevante para considerar que en la visión que nosotros tenemos de recuperación económica, pues siga afianzada no solamente como institución, sino en general que se mantiene entre los inversionistas. Vamos a platicar también acerca de la evolución del COVID en México, que podría ser un elemento crucial también en observar o podría implicar en próximos periodos cierta desaceleración económica derivado de mayores restricciones en el tema de resguardo social. El otro es actividad económica en México, cómo se ha desempeñado, algunos de los sectores más importantes para que también ustedes mapen dónde ha sido una recuperación. Lo que nosotros hemos venido platicando desde principios de año es que realmente es una recuperación heterogénea, que no todos los sectores económicos han mostrado la misma resiliencia, derivado de la sensibilidad que muchos de ellos tienen hacia operaciones en físico, hacia la necesidad de acudir a un espacio en particular. Entonces vamos a platicarles un poquito de esto. Y finalmente nuestras perspectivas sobre tipo de cambio. ¿Cuáles son los bullets semanales? Primero es que la inflación en México se mantiene alta. O sea, en esto nos referimos que sí se mantiene arriba del 5.8%. Tal vez no alcanzó el máximo de los registrados en periodos pasados, pero esto estaría dando lugar a que por lo menos en próximos periodos la política monetaria, que es como se conoce las decisiones, ya sea de implementación de canales de liquidez o de la tasa de interés para contener la inflación, podría estar llevando a que Banco de México siga con un proceso al alza en tasas. El segundo es, los gobernadores de la Reserva Federal planean recortar la liquidez. Ya distintos subgobernadores de la Reserva están platicando que debido a esta inflación que se sigue considerando que podría ser algo momentáneo, algo transitorio, ¿por qué? Porque tras el cierre económico que tuvimos durante meses pasados y el año anterior, pues muchos de las actividades
se tuvieron que cerrar de manera momentánea. Sin embargo, con el proceso de vacunación, particularmente en Estados Unidos, ha llevado a una reactivación bastante fuerte y que ante esta necesidad de un incremento de la demanda, los productores no han alcanzado a cubrir todo lo que se encuentra requiriendo los consumidores. Entonces, eso ha generado o ha contribuido a la inflación. También ha contribuido mayores precios de energéticos, donde vimos que el precio del petróleo de West Texas pasó a principios de año desde los 30 hasta los 70, a los 80 dólares. Entonces, el otro punto es el dólar inició con cierta depresión en la semana y esto particularmente ocurrió el día de hoy. ¿Qué pasó? En Estados Unidos el dato de inflación se mantuvo, sí, en línea con las perspectivas del mercado arriba del 5%, pero también está dando lugar a que las tasas reales o de manera coyuntural se permanezcan más favorables en otros países, por ejemplo en Europa, por ejemplo en algunas en Latinoamérica o también en Asia, y eso genera por pura teoría del valor del dinero. Si la inflación está subiendo, pues la moneda pierde valor. Sin embargo, lo que nosotros les platicamos y se encuentra dentro de las perspectivas sobre tipo de cambio, tiene que ver con que en algún momento, probablemente hacia noviembre, octubre, la Reserva Federal esté platicando una situación de empezar a recortar la liquidez. ¿Qué implica recortar la liquidez? Que si venían imprimiendo dólares para comprar bonos a una tasa bastante acelerada, en próximos periodos disminuya y también con ello la inyección de dólares al mercado. Entonces, también eso debería de contribuir por lo menos a un refortalecimiento del dólar y es uno de los elementos que nosotros hemos considerado como cruciales que se encuentra en las perspectivas de los inversionistas y que daría lugar también a cierta explicación a por qué el dólar ha encontrado un avance no solamente contra el peso mexicano en la semana pasada o principios de esta, sino contra la mayoría de las divisas en el mundo. Bueno, ya entrando en la primera parte de la evolución de la inflación en el mundo, queremos platicarle que este es un evento o es un suceso que no corresponde solamente al mercado nacional, sino corresponde también al mercado internacional. Aquí tenemos tres barras. La primera es de mayo, la segunda es de junio y el último dato de julio. En ese sentido, lo que estamos viendo es que efectivamente en la zona euro vimos una inflación ya que se ubicaba en 2%, ya se encuentra subiendo a 2.5%. En Reino Unido, un país desarrollado que muchas veces son menos susceptibles a movimientos en los precios, pasó de 1.5% a 2%. Y así vemos este fenómeno en la mayoría de los países, tanto desarrollados, pero más acentuado en países emergentes. ¿Qué queremos decir con esto? Que la inflación prácticamente se disparó de un 4% a un 3.8% hacia niveles de 5%, 6%, 7%. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en el caso de Rusia? Está a niveles de inflación de 6%, en Brasil de 8%. Además de tener estos movimientos al alza en los precios, también comparten otro rasgo similar. Y es que la mayoría de los bancos centrales en emergentes, particularmente Rusia, en el caso de Brasil, en el caso de México que ya inició, están incrementando la tasa de interés para tratar de contener esos movimientos inflacionarios. Pero a diferencia de México con esos países, es que en aquellos, además, mucha de su economía depende también del sector agrícola. Entonces tuvieron sequías que incrementaron los precios de los productos y más el incremento en la demanda derivado de una mayor reapertura económica ha generado movimientos inflacionarios. También con ello obligando a los bancos centrales, por lo menos en el caso de Brasil o en el caso de Rusia, de incrementar las tasas de interés en una sola junta entre 50 a 100 puntos base, dependiendo la reunión o dependiendo el país. Y en México, posiblemente vamos a estar viendo que exista una política monetaria un poco más restrictiva, pero no tan agresiva. En esto lo platicamos porque si bien es cierto que la inflación en la primera mitad del año fue de los arranques más fuertes, por lo menos en la última década en términos acumulados, estaríamos viendo que mucho de esto estaría tratando de contener una desaceleración económica más fuerte en tanto la inflación no se te dispare. ¿Y por qué digo contenerlo de desaceleración económica? Porque algunos indicadores, por ejemplo, como consumo interno, inversión fija bruta o todos aquellos ligados más a la demanda interna, no han mostrado una recuperación tan importante como los que se encuentran ligados al sector externo. O sea, lo que comúnmente se conoce como arrastre económico. ¿Cuáles son esos? El consumo de bienes importados, exportados, las exportaciones, las importaciones
todo aquello que se encuentra vinculado hacia el tema del consumo en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con las tasas reales en el mundo? Estamos viendo un fenómeno en donde prácticamente países emergentes y países desarrollados se encuentran con tasas reales negativas. ¿Qué implica esto? Que la inflación se está comiendo, por así decirlo, la inversión que uno estaría haciendo a través de los instrumentos libres de riesgo con la tasa del Banco Central correspondiente a cada uno de los países. En el caso de Estados Unidos, vemos que la tasa real es negativa en 5%, en Brasil, un país emergente en 4%, en Canadá cerca de 3%, en Chile también 3%, y prácticamente todos los países desarrollados se encuentran con una tasa real negativa. Otro argumento que se daba de por qué, digamos, tiene holgura Banco de México para subir tasa de interés es porque la inflación no ha despegado tan fuerte como en otras regiones, particularmente emergentes con los que podríamos estar comparando el tema de flujos, balance de riesgos o incluso la actividad económica, y realmente mantener con este incremento en tasa todavía mantendrías un diferencial con otras tasas reales en el mundo. O sea, tratando de cierta forma de captar los movimientos favorables en activos extranjeros. En los indicadores de manufacturas estamos viendo que el mundo sigue en esta recuperación, nada más de una manera rápida. La lectura es que arriba de los 50 puntos se mantiene en niveles de expansión. Y estamos viendo que por lo menos en el mundo o aquellas economías que mantienen un dinamismo o la posibilidad de arrastrar a las regiones en donde se encuentran, pues se mantienen en este proceso de expansión. En Estados Unidos se mantienen 50 puntos, en la zona euro, también en Europa, se sigue manteniendo esta tendencia positiva debido al tema de las vacunas. Si bien es cierto que todavía la variante Delta representa un riesgo para la recuperación económica, la realidad es que la tendencia sigue siendo de expansión y que nosotros planteamos que por lo menos la recuperación debe ser el eje central o el punto base hacia la recuperación económica en distintas regiones. ¿Qué ha pasado con el sector servicios? Ha tenido más dinamismo, por lo menos en estas economías europeas o en Estados Unidos, donde la base de la vacunación ha sido importante. Entonces, también ya estamos viendo que los demás sectores se están perdiendo con este mayor impulso. Nosotros, ¿qué estamos esperando en mercados accionarios? Vemos la posibilidad de incremento en la volatilidad financiera, esto es en acciones, en bonos, en divisas, en derivados, hacia finales del tercer trimestre o cuarto trimestre de 2021. La razón más importante tiene que ver con ajustes en la política monetaria. Muchos de los países están planteando que debido a este efecto inflacionario que estarían en consideración a mantener, a no realizar movimientos en la tasa de interés y resistir a mayores niveles de inflación, también están platicando la posibilidad de recortar la liquidez en sus mercados financieros. Entonces, de manera inherente, esto podría generar un incremento en la volatilidad financiera. Además de que algunos activos financieros, por ejemplo en acciones, las valuaciones indican el pago de una prima. Si bien esto todavía no podría representar una burbuja, sí representa, digámoslo así, acciones en un mayor nivel por temas de evaluación. Podríamos ver en estos movimientos, ya se han presentado durante las semanas pasadas, movimientos que se conocen como flight to quality, que son activos, son flujos hacia activos de refugio en monedas, comúnmente es un franco suizo, es un yen japonés, es un dólar, es un euro, es una libra. En bonos, inicialmente puede ser en treasury. Y ya en un tema de movimientos más fuertes de cobertura, se da alzas en tipo en el dólar. ¿Por qué? Pues mucho tiene que ver con presiones en las perspectivas de inversión, ya sea que la Reserva Federal decida recortar la liquidez, ya sea que en otras regiones del mundo deciden incrementar la tasa de interés o que la variante Delta esté tomando un mayor número de contagios. ¿Qué está pasando en México y por qué va a ser crucial también el desempeño de los casos o del control sobre los casos de contagios del COVID? Estamos viendo que hubo una aceleración importante en el número de contagios. El primer punto donde hubo una brecha al alza fue en principios de 2021 y posteriormente o durante las últimas semanas nuevamente ha habido un alza. Y esto podría generar hasta cierto punto una disminución en la actividad económica, pero no cambia la tendencia general de recuperación. ¿Por qué lo platicamos? Porque si bien estamos viendo un número en incremento de contagios que podría recortar temas de consumo por mayores cuidados, también disminuir el tema de inversión
por cierta modificación en la perspectiva de corto plazo. La realidad es que todavía los sectores ligados, por ejemplo, a la balanza comercial, ligados a las exportaciones, se mantienen con buen dinamismo y eso debería de mantener por lo menos el canal o el camino de recuperación general de la economía. Sí, con cierta desaceleración está la posibilidad, pero en general la tendencia sigue siendo favorable. ¿Qué estamos viendo? Y esto es muy importante. Es cierto que si te vacunas, las probabilidades de llegar al hospital por una complicación de la enfermedad disminuyen y con ello pues también las pérdidas humanas. Entonces, con este proceso de vacunación en México, sí estamos viendo que las muertes o el cambio de las muertes diarias no ha alcanzado lo registrado en febrero por un mayor número de dosis aplicadas, en contraste con el incremento de los contagios, que en algún punto sí fue similar al momento más fuerte o de mayor estrés ocurrido a principios de año. Ahora, vamos a revisar el IGAE. El IGAE es un indicador que te trata de decir el nivel de actividad económica de acuerdo a la producción, de acuerdo al nivel de empleo y de acuerdo a diversas variables. Este se construye con base en 2013, o sea, base 100, y estamos viendo que en general la actividad económica sí se mantiene en expansión. Pero ¿qué conclusiones podríamos sacar de esto? Lo primero es que la primera barra representa el IGAE registrado en el mes de mayo de 2019, el momento de la pandemia, y el indicador más reciente, que es el de mayo. Entonces estamos viendo que en general la actividad económica sí ha mostrado una recuperación. Todavía no alcanzamos tal vez los niveles observados antes de la pandemia, pero sí hemos visto una recuperación por lo menos en los tres sectores de actividad económica. El sector primario, que tiene que ver con ganadería, con agricultura, con temas agropecuarios, es este. Estamos viendo que el nivel de actividad económica ya superó incluso a lo observado en 2019, y esto la explicación también tiene que ver por incrementos en precios de dichos productos, y segundo, que con estos cierres económicos, al final de cuentas, las necesidades básicas se pudieron incrementar debido a que ya no hubo una afluencia tan grande en algunas actividades y también hubo muchas compras impulsadas por temores, ¿no? El IGAE secundario, que tiene o agrupa sectores, por ejemplo, como manufacturas, como construcción, aquí estamos viendo que en general también ya se encuentra cercano al nivel de 2019, y el sector terciario, esto tiene más una explicación por algunas subindustrias que por un tema general, pero la conclusión es, estamos en recuperación, sí. Alcanzar los niveles preoperativos en temas de pandemia o antes de la pandemia nos va a llevar un tiempo. El empleo ha sido otro elemento que se ha recuperado un poco más lento y que le va a llevar una demora. ¿Cómo se ha encontrado, por ejemplo, ya por industrias? Si ustedes están en alguno de estos, pues aquí les da una idea de cómo está generalmente su desempeño. En la parte de minería ya superó lo registrado en 2019, pero hay que recordar que muchos de los precios de los metales, por ejemplo, del oro, de la plata, del cobre, particularmente del cobre, tuvieron una recuperación muy fuerte. Debido a esta perspectiva de recuperación económica, también a cuello de botella y tantos factores, pues contribuyeron en que en general la industria creciera. En la parte de energía, todavía no estamos en el nivel observado antes de la pandemia, pero seguimos en esta recuperación. Construcción puede mantener un poco más el rezago, y en el tema de manufacturas creo que es el más próximo a alcanzar los niveles prepandemias en esta parte secundaria. Ya por el tema de servicios, vemos, por ejemplo, que el transporte ha sido una de las industrias que se mantiene en esta reactivación, porque aunque hubo cierres económicos, la actividad económica no tenía que haber sido paralizada completamente debido a la necesidad de algunos productos, de llevar a cabo entregas de mercancías, de productos finales y por tantas variables. Entonces, esta ha sido una recuperación importante. En bienes raíces, esto podría estar más orientado por el tema de precios, que ya con tasas de interés un poco más baja pudieron reactivar cierto tema de créditos hipotecarios, servicios profesionales. En la parte de mayoristas, minoristas, se encuentran ya niveles por lo menos cercanos al observado en 2019. Entonces también ha sido una de las industrias que se han beneficiado hasta cierto punto de los cierres económicos y de las restricciones sociales. En la parte de gobierno, aquí va paulatinamente al alza, y algunos que se mantienen todavía es servicios relacionados con alimentos, muy por debajo del observado en 2019, que tiene que ver con restaurantes.
que debido a todavía esta restricción en el tema operativo de cuántas personas pueden estar en un restaurante, también por temores a ciertos contagios, pues no ha dado lugar a que todo el flujo o toda la industria se haya recuperado plenamente. Y ni se diga del tema de esparcimiento, que tiene que ver también con hoteles, que tiene que ver con hospedaje, que tiene que ver con cines, también no ha visto una recuperación tan fuerte. La tendencia es que va a recuperarse, pero realmente alcanzar los niveles preoperativos podría demorar más tiempo y todo esto va a venir en buena medida determinado por la evolución de los contagios en México. ¿Qué factores explican las monedas? Lo que hemos estado viendo es que el desempeño positivo de algunas divisas, por ejemplo, el desempeño positivo del dólar canadiense, también del euro, del peso mexicano en lo que cabe, tiene que ver con que el primer punto es la inyección de liquidez de la Fed hasta cierta medida ha limitado alzas generalizadas muy fuertes en las divisas debido a cubrir las necesidades de los inversionistas. El otro tiene que ver con que el balance económico de cada uno de estos países, por ejemplo, de México, en el caso también de Europa, tiene un balance económico interno estable. ¿Qué nos referimos con esto? Que la recuperación económica es el eje central. O sea, estamos diciendo que este año posiblemente vamos a ver tasas de crecimiento entre 5.5 o 6.5 en 2021. En 2022 desacelerándose tal vez hacia un 3.5%, un 3%, pero en general el balance económico permanece estable. Perspectivas de recuperación, la parte fiscal por lo menos se mantiene bajo parámetros controlados. También estamos viendo que el arrastre económico sigue siendo fuerte en el tema de exportaciones, de flujos financieros como remesas, nivel de reservas internacionales y también el tema de consumo externo sigue siendo positivo. Y bueno, la política monetaria en estos países se mantiene como restrictiva actualmente o en el futuro. ¿Qué queremos decir con esto? Que la visión es que bajo distintos argumentos que ya han dicho algunos miembros de los bancos centrales, por ejemplo, en Europa, o incluso el Banco Central de Brasil, o incluso el Banco Central de Rusia, o incluso el Banco Central de México, es que hacia adelante, debido a esta perspectiva de inflación, pues se mantiene la puerta abierta en muchos de los países con plena seguridad de que van a incrementar la tasa de interés. Nosotros estamos planteando de que el día de mañana, que va a ser relevante, el Banco de México decida subir la tasa de interés en 25 puntos base. No descartamos un movimiento de 50 puntos base debido a que existe la posibilidad de que el Banco Central decida anticiparse hacia movimientos inflacionarios un poco más fuertes o decida también ya limitarlos de manera un poco más rápida en lo que lo estaría haciendo hacia adelante. Pero, ¿qué argumentos encontramos en contra de esto? El primero es que las tasas reales comparativas todavía le da holgura a Banco de México o le da holgura al país para incrementar paulatinamente la tasa en próximos periodos. El segundo punto es que, como lo platicamos, si bien es cierto que la recuperación económica está en México, ha sido de forma heterogénea y ha sido también en algunos otros sectores rezagados. Entonces, para tratar de evitar una mayor desaceleración en dichas industrias, podría hacerlo un poco de forma más gradual. En general, esos podrían ser los dos argumentos más importantes. Diferencial en tasa real, que hay holgura, y el segundo, de mantener la recuperación económica en todos los sectores. Y el último punto es, sí consideramos que da la posibilidad de que la Reserva Federal decida recortar la liquidez en próximos meses. ¿Cuándo serían esos meses? Hacia posiblemente noviembre, hacia octubre, diciembre, ya empezar a establecer un plan para hacerlo paulatinamente. De momento, las perspectivas sobre el tipo de cambio. En esta tabla tenemos un promedio que corresponde a los 42 contribuyentes acerca de sus perspectivas en el tipo de cambio hacia Bloomberg y nosotros el nivel que estamos ubicando actualmente. Y el punto crucial donde vemos el alza no tiene que ver con una desaceleración económica más fuerte en México, sino con este fenómeno que estamos visualizando de que el dólar en general sí ha mantenido cierta fortaleza en el tipo de cambio. Entonces, cuando inicie ya una definición un poco más clara de recortes en la liquidez, podríamos estar viendo un avance un poco más importante sobre el tipo de cambio. Entonces, ya nada más para concluir, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. Y también están nuestros correos por si nos quieren escribir, carlos.hernandez@masari.mx.
Entonces, damos por concluida la junta y recuerden que también están disponibles nuevamente en nuestro canal de YouTube, que se estarían subiendo, y agradecemos su tiempo. Que tengan una excelente semana.